Muy buenas familia, ¿cómo están? Una vez más estamos aquí con la ayuda de Dios para poder estar una vez más hablando sobre este precioso libro de Juan. Esta vez estamos en el capítulo 8. La semana pasada, para poder entrar en contexto, estuvimos hablando sobre Jesús en la fiesta de los tabernáculos y nos quedamos al final del capítulo 7 donde los fariseos habían enviado alguaciles o guardias para prender a Jesús, pero regresaron con las manos vacías porque se quedaron impactados delante de las palabras, de la autoridad, de la sabiduría y de la personalidad de Jesucristo y no pudieron detenerlo. Al final todos se fueron a sus casas y este capítulo 8 comienza con un pasaje o una historia hermosa que seguro que todos las conocemos de alguna u otra forma, ya sea porque somos estudiosos de la Biblia o ya sea porque la hayamos escuchado en alguna predicación o en algún estudio que se han hecho mucho al respecto, o tal vez porque asistimos o vimos alguna serie o película donde se traía este tema o esta historia tan maravillosa sobre Jesús y la mujer que fue sorprendida en adulterio. Entonces vamos a hablar un poco sobre esto y vamos a intentar eh, extraer la mayor cantidad de enseñanzas que nos pueda dar el Señor en esta tarde, ¿ok? Oremos antes de cualquier cosa, como siempre lo hacemos, y coloquemos nuestras vidas delante de la gracia del Señor. Padre amado, delante de tu presencia está mi vida y la vida de todos mis hermanos y familiares que están escuchando este audio, Señor, que tu gracia inunde sus corazones, que tu Espíritu Santo ilumine sus mentes y que todos vengamos a entender la verdad de tu palabra y quede grabada en nuestra mente, en nuestros corazones y cree, Señor, un arrepentimiento y un aprendizado en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Ok, familia, excelente oportunidad para poder hablar una vez más de este maravilloso libro y de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, comencemos con el versículo 1. Dice que Jesús se fue al monte de los olivos, ¿ok? Después de todo eso que explicamos del capítulo 7, Jesús se separó y se fue al monte de los olivos. Era muy común, Jesús, los discípulos enseñan sobre eso, era muy común de que Jesús se apartase de la multitud y se fuese a lugares apartados como el desierto o incluso alguna montaña para poder orar, para poder meditar, para poder conectarse espiritualmente en oración con Dios y poder ser edificado a través de la oración, a través de la búsqueda de Dios. Eso es algo que él tenía siempre como práctica común y que nosotros tenemos que aprender con él. En el versículo 2 dice que al amanecer vino otra vez al templo. Fíjate de que Jesús había pasado toda la noche en el monte, orando, buscando de Dios, y que al amanecer ya descendió nuevamente al templo a enseñar. Y esto nos dice el trabajo incansable que Jesús estaba haciendo constantemente, buscando enseñar, buscando sanar, buscando traer esa palabra de vida a las personas. Y eso es extraordinario porque vemos el profundo compromiso que Jesús tuvo con el mensaje que él traía de parte del Padre, su profunda compenetración con todo este llamado que él tenía de Mesías y el amor incansable que sentía por enseñar a las personas. Entonces, a pesar del cansancio, a pesar de todo, él estaba en el templo y dice que todos venían a él y sentándose les enseñaba. Versículos 3. Los escribas y fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Una vez más, otra vez los fariseos, una y otra vez, así como Jesús era incansable para traer luz y vida a las personas, estos hombres eran incansables para tentar, acusar, perturbar el trabajo que Jesús estaba haciendo. Y una vez más, ellos planearon, maquinaron algo nuevo y de esta vez, ellos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, versículo 4, le dijeron,
maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Esa palabra maestro es una palabra muy hipócrita saliendo de la boca de ellos, porque ellos no creían en ningún momento de que Jesús realmente era un maestro de Dios. Trajeron una mujer que fue sorprendida, infragante en adulterio. Y dice el versículo 5, en la ley de Moisés se nos ordenó apedrear a esta clase de mujer. ¿Tú pues qué dices? Fíjate que en esta parte aquí, vamos a quedarnos en el versículo 5 por ahora, y es que ellos cuando trajeron esta mujer en adulterio, ellos deberían también haber traído al hombre. Probablemente usted haya escuchado esto en muchas predicaciones o estudios bíblicos, y es que la ley condenaba verdaderamente, condenaba a las personas que eran sorprendidas en adulterio, pero la condenación era para ambos, tanto al hombre como a la mujer. Entonces, ellos deberían haber traído también al hombre para ser juzgado o para ser apedreado como mandaba la ley que se hiciese en ese momento. Pero ellos solamente trajeron a la mujer. Es un punto importante que debemos ver, de que ni siquiera ellos podían cumplir su propia ley, que ellos querían hacerlo. Ahora, el adulterio realmente era castigado con la pena de muerte. El adulterio era o es un pecado que es terrible y que es un pecado grave delante de Dios. En nuestra cultura, en nuestro tiempo, infelizmente el adulterio, la fornicación, es algo que se tiene poca importancia. Es visto como algo pasajero o algo que no tiene mucho peso, o que a lo mejor Dios se esconde o esconde sus ojos delante de este pecado, y es practicado por muchas personas, incluso por personas religiosas. Pero en la Biblia se nos enseña, incluso estos mismos fariseos o los mismos rabinos decían de que habían 3 pecados que ellos nunca deberían cometer. Número 1 es la idolatría. Número 2, el asesinato. Y número 3, el adulterio. O sea, el adulterio era colocado en la lista juntamente con el asesinato o la idolatría, diciéndonos de que era un pecado grave delante del propio Dios. Y es por eso que era condenado con la pena de muerte. ¿Okay? Si esto aún se llevase a cabo hoy en día, creo que más de la mitad de la tierra ya se hubiese extinguido. Pero gracias a Dios, Dios nos trae la gracia y el perdón y su misericordia, y eso lo vamos a ver a través del pasaje bíblico. No de que el pecado haya dejado de ser pecado, sino que la gracia ha sobreabundado sobre este pecado, y Dios nos ha extendido su misericordia para venir en arrepentimiento. Versículo 5 dice, la ley de Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujer. ¿Tú qué dices? Versículo 6, decían esto probándole. ¿Ok? Esta es la intención de los fariseos. Ellos no querían realmente cumplir la ley de Dios. Ellos no estaban interesados realmente en purificar la ciudad, purificar las personas del pecado. Ellos no estaban realmente interesados en agradar a Dios, sino que ellos venían a probarle. ¿Para qué? Para poder tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en tierra. Vamos a detenernos una vez más un minuto. Ellos intentaban probar a Jesús con esto. ¿Por qué? Por lo siguiente. Si la respuesta de Jesús era de que debían de apedrear a esta mujer realmente como la ley manda, y Jesús hubiese dicho, muy bien, apedrémosla y matémosla. La fama o la posición de Jesús como un hombre misericordioso, como un hombre compasivo, como un hombre que se sentaba con los pecadores y que tenía como amigos a los pecadores, se hubiese visto muy dañada y muy maltratada esa imagen. Ojo, no es de que Jesús, no es de que Jesús
se sentaba con los pecadores para apoyar su pecado. No es de que Jesús tenía como amigos a pecadores porque él aceptaba el pecado de estas personas. Muy por el contrario, él se sentaba con los pecadores porque los pecadores eran rechazados culturalmente y socialmente y no podían ni siquiera entrar al templo para ofrecer sacrificios por sus pecados. Ellos eran marginados completamente. Ellos no podían escuchar ni siquiera la ley ni los profetas. Ellos no podían entrar en sinagoga siquiera por causa de esa discriminación que sufrían. Entonces Jesús vino a traerles delante de ellos la posibilidad que había sido quitada a través del tiempo a ellos de escuchar la palabra y venir a arrepentimiento delante de Dios. Entonces es Dios descendiendo, es Dios viniendo hacia el pecador y trayendo un mensaje de arrepentimiento. El mensaje de Jesús para con esas personas no era de ok, todo bien, continúa tu vida como estás, Dios te acepta de la forma como tú eres. No, su mensaje era arrepiéntate porque el reino de Dios se ha acercado. Vuélvete de tus malos caminos y Dios se volverá a ti. Ese era el mensaje que Jesús tenía con los pecadores. Entonces sí se sentaba a la mesa con pecadores, pero no para apoyar su pecado, sino para llamarlos a arrepentimiento. Y es justamente eso que Dios hace sobre nuestras vidas. Dios vino a nuestro encuentro. Dios vino a encontrarse con nosotros y a traernos luz, a traernos esperanza, a traernos perdón, a mostrarnos misericordia. Él vino a tener compasión para con nosotros y gracias a Dios por eso, porque cuando Él se sentó a nuestra mesa pudimos ver su amor y su gloria y hoy muchos de nosotros fuimos alcanzados por esa gracia, por esa misericordia y glorificamos a Dios por eso. Entonces, si Jesús decía que podrían apedrearla, su imagen de misericordioso hubiese sido muy perjudicada. Pero si al contrario, si él hubiese dicho, no podemos apedrearla, tenemos que perdonarla, entonces él hubiese sido acusado en ese momento de incumplir e ir en contra de la ley de Dios y de la ley que Moisés había enseñado. Entonces, en pocas palabras, lo que los fariseos estaban haciendo es colocar a Jesús entre la espada y la pared. ¿Okay? Era un callejón sin salida, o ellos pensaban de que sería un callejón sin salida. Pero como dijo un sabio por ahí, Jesús dijo, no contaban con mi astucia. Claro que no dijo eso, ¿verdad? Pero Jesús tenía una respuesta y su sabiduría iba más allá de lo que el entendimiento de cabeza cuadrada, terco y pecador de estos hombres fariseos, de sus líderes religiosos. Entonces dice que Jesús, en ese versículo 6, dice que se inclinó y comenzó a escribir en tierra. Ahora, no sabemos, la Biblia no especifica qué es lo que Jesús estaba escribiendo en tierra. Pero muchos estudiosos dicen lo siguiente, y aquí ya entramos en un terreno de especulación, pero que tiene mucho sentido. Y es de que probablemente Jesús estaba escribiendo en tierra los pecados que estos hombres cometían o estaban cometiendo. Entonces a lo mejor estaba escribiendo adulterio, mentiras, robo, fornicación, o lo que sea, idolatría. Estaba escribiendo, así como Dios escribió la palabra que hoy estamos leyendo, inspirada por Él a través de hombres, Dios también estaba escribiendo su palabra en tierra en ese momento. Y yo me imagino que tenía claro, el mismo impacto que hoy tiene para nosotros. Servía de culpa, de sentirnos culpabilidad o de traer conciencia de pecado. Estos hombres al leer eso probablemente comenzaron a tener el mismo efecto que nosotros tenemos cuando leemos la palabra de Dios, que es un espejo que nos permite ver nuestras impurezas
y podernos limpiar a través de ese espejo. Entonces, eso es lo que los estudiosos enseñan, que a lo mejor eso es lo que Jesús estaba escribiendo en tierra para que estos hombres pudiesen sentirse culpados y entender que ellos no deberían estar en ese lugar para apedrear a esa mujer. Versículo 7 dice, pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo, fíjese estas palabras poderosas de nuestro Maestro, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. En pocas palabras, Jesús le estaba diciendo, yo no voy a decirle ni una ni otra posición que ustedes quieren oír. Yo voy a dejar que ustedes decidan por la conciencia que en este momento se está pasando en sus corazones. Y yo me imagino que el Espíritu Santo vino como un fuego abrasador. Me imagino que vino como un viento impetuoso y comenzó a tocar, a quebrantar o comenzó a traer un sentimiento de culpa sobre estos hombres o sobre estas mujeres que estaban probablemente ya con las piedras en las manos, dispuestos, ansiosos, deseosos de aplicar una justicia, no justamente de Dios, pero una justicia personal para con esta mujer. Querían ensañarse probablemente con ella. Versículo 8 dice, e inclinándose de nuevo, escribía en tierra. Probablemente continuando escribiendo, no apenas los pecados, pero tal vez algo más que les enseñase las consecuencias de todo lo que ellos estaban haciendo. Versículo 9, pero al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por el mayor de edad y dejando solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Bien, entonces, este trabajo de Dios y del Espíritu Santo de traer culpa de pecado sobre estos hombres, no de arrepentimiento probablemente, pero sí de culpa y de pecado, comenzó a apedrear su corazón y comenzó en sus mentes a taladrar sus corazones también, y uno a uno, sintiéndose miserables, culpados, se fueron retirando, abandonando y dejando las piedras a un lado desde el mayor de edad, y solo se quedaron Jesús y la mujer y sus discípulos también, que estaban ahí para poder contar la historia, pero el centro es en que Jesús y la mujer se quedaron completamente solos porque todos huyeron, todos salieron delante de esta palabra tan poderosa de Jesús. Versículo 10, y enderezándose Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? Ninguno te ha condenado. Y ella le respondió, ninguno, Señor, ninguno. Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Vete desde ahora y no peques más. Qué historia maravillosa. Jesús se enderezó a buscar a la mujer. Él podría simplemente haberse ido también, haberle dado la espalda a la mujer, o incluso Jesús hubiese podido también agarrar una piedra y apedrearla, porque él era el único que estaba ahí sin pecado. Recuerda lo que él dijo, si alguien está sin pecado, que lance la primera piedra. Bueno, él era sin pecado. Él era la única persona que podía condenar a esta mujer. Pero en vez de eso, extendió su misericordia hacia esa mujer y le dijo, mujer, ninguno te han condenado. Y a la mujer, me imagino, llorando con lágrimas, avergonzada, sintiendo todo el peso de la culpa de su pecado, le dijo, Señor, ninguno me ha condenado. Y aquí viene la palabra tan fuerte que Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Yo tampoco te condeno. Y es que Jesús no vino para condenar a nadie. Jesús no vino para condenar a nadie.
Jesús no vino para condenar a nadie. Él vino para dar vida, vida en abundancia. Él vino para extender amor y compasión. Ahora, ¿por qué que Jesús no condenó a esa mujer cuando esa mujer era merecedora de ser condenada? Esa mujer tendría que haber muerto en ese momento. Esa mujer tendría que haber sido apedreada en ese momento. Esa mujer era merecedora de todo el castigo y la ira de Dios sobre su vida. ¿Por qué que Jesús no extendió? ¿Por qué que Jesús no aplicó esa justicia divina para con esa mujer? No la condenó en ese momento, querida familia, porque el hombre, el ser humano, todos nosotros ya fuimos condenados. Sí, ya fuimos condenados desde el capítulo 3 de Génesis, cuando el hombre cayó y entró en la humanidad ese veneno de pecado, ese veneno que corre por nuestras venas, que transformó nuestra naturaleza en una naturaleza pecaminosa, y todos nosotros nacimos condenados, nacimos con este veneno, nacimos con esta tendencia al mal, a querer hacer, a amar las cosas malas, las cosas que ofenden la santidad de Dios, y todos nosotros nacimos ya condenados. Y la condenación de nuestra muerte física es cuestión de tiempo. Pero Jesús no vino para aplicar la condenación física sobre esta mujer, sino que vino para ofrecerle vida, porque condenada ella ya estaba. Condenados nosotros ya estábamos. Él mismo dijo: yo no vine a condenar al mundo, vine a salvarlos, porque lo que necesitamos no era más condenación, porque esa ya la teníamos por completo. Lo que necesitamos era la salvación de nuestra vida miserable. Este camino que íbamos hacia el infierno, necesitamos a un redentor que nos sacara de ese lugar, que tomara nuestro lugar y que nos diera vida y vida en abundancia. Lo que estaba aconteciendo en este momento era una conversación entre la miseria, el pecado, la vergüenza, la culpa, siendo representado por esta mujer, y la gracia, la misericordia y la compasión siendo representada por Jesús, ambas conversando. Y claro que la misericordia se sobrepuso sobre la miseria, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la misericordia, dice su palabra. Y es ahí que esta mujer, que era merecedora de toda condenación, de toda muerte, recibió lo que nosotros también hemos recibido a través de Jesús: el perdón, la misericordia y la compasión. Y Jesús le dijo: mujer, no continúes más en tu pecado, no peques más, porque hoy la misericordia te ha visitado, hoy la benevolencia ha alcanzado tu vida, hoy has tenido un encuentro personal con la compasión. Pero a partir de ahora, de este momento, no puedes continuar tu vida, no puedes continuar esa vida pecaminosa. Vete y no peques más. Y es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer cuando tenemos un encuentro personal con Jesús. No podemos permanecer en nuestro pecado, no podemos permanecer con nuestra vida antigua, no podemos continuar saciando nuestra naturaleza pecaminosa, porque ya nuestra vida no nos pertenece más, porque ahora, como dice el libro de Corintios, somos nuevas criaturas. Lo pasado quedó atrás, es que aquí todo se hizo nuevo. Nuestra vida no es más la de antes. ¿Amén? Podríamos continuar detallando y hablando más sobre esta maravillosa historia, y seguro que podríamos quedarnos muchísimo tiempo más extrayendo más puntos y más verdades y más enseñanzas. Pero el formato de este video no es cansarlos mucho ni extender mucho. Entonces, continuemos con el relato de Jesús. ¿Ok, gente? Dice versículo 12. Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo.
el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Recuerdan esta palabra yo soy? Y yo ya les he dicho anteriormente de que en este libro de Juan existen 7 yo soy. ¿Ok? 7 yo soy. Este es el segundo yo soy. ¿Recuerdan cuál es el primero yo soy? Ya lo hemos visto en capítulos anteriores. ¿Recuerdan? Voy a dejar 5 segundos para ver si ustedes recuerdan cuál fue el primer yo soy que ya dijimos. ¿Ok? Pensemos. Muy bien. El primer yo soy es yo soy el pan de vida. ¿Ok? Ese fue el primer yo soy que Jesús dijo. Felicitaciones a aquellos que consiguieron recordárselos. Ahora este es el segundo yo soy donde él dice yo soy la luz del mundo. El principio es el mismo. No es de que Jesús trae luz como si fuese algo externo a él, sino que él dice yo soy la luz. O sea, él es la fuente de esa luz. Eso es lo que él es. Él es luz. Él es pan de vida. Y aquellos que lo siguen no andarán en tinieblas, sino que ellos poseerán esa luz de vida. O sea, esa esencia de Dios, de Jesús, entra en las vidas de quienes siguen a Jesús y ellos pasan a tener esa luz de vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Recuerden que la ley decía de que el testimonio tenía que ser hecho por más de 2 personas. Respondió Jesús y le dijo, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Aún en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio también de mí. Ahora recordemos de que Jesús no daba testimonio de sí mismo porque la ley también no se lo permitía. Ya hemos estudiado también esto de que Jesús tenía varios testimonios que hablaban sobre él. ¿Recuerdan de eso? Quiero que por favor detengan este video por un segundo e intenten recordar quiénes son los 5 testigos sobre Jesús y sobre su obra. ¿Ok? Detenga este video, intente recordarlo y después continuemos. Muy bien. Si lo recordaron, muy bien. Si no, se los hacemos recordar aquí. Y si pueden, escríbanlo en algún lugar o intenten memorizárselo. 5 fueron los que dieron testimonio de Jesús y de su obra. Número 1 fue el Padre. El Padre dio testimonio de que Jesús era su Hijo y que era su Hijo amado. Número 2, quien dio testimonio también de que Jesús era el Cristo y de sus obras fue Juan el Bautista. ¿Ok? Juan el Bautista. Número 3, las obras de Jesús también dieron testimonio de que Él era enviado del Padre, de que Él era el Mesías, sus obras, sus maravillosos milagros, su ejemplo de vida, sus palabras, su autoridad. Sus obras también daban testimonio de que Él era el Mesías. Número 4, ¿verdad? La propia palabra da testimonio de Él. Los escritos en la palabra, las profecías, ¿verdad? Toda la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, dan testimonio. Toda la palabra es centrada en Cristo. Toda la palabra apunta a Cristo. Todas las ceremonias religiosas de sacrificio y de todo apuntan a Jesucristo. Y por último, número 5, Moisés también dio testimonio
de que Jesús era el Mesías y que él era el profeta que Dios iría a enviar. ¿Ok? Entonces, versículo 19, le decía, ¿dónde está tu padre? Jesús le respondió, no conocéis a mí ni a mi padre. Si me conocierais a mí, conocerías también a mi padre. Estas palabras las pronunció, en el lugar del tesoro, cuando enseñaba en el templo y nadie le prendió porque todavía no era su hora o su hora no había llegado. Entonces estos detalles son importantes porque una vez más los detalles nos dicen o nos demuestran la veracidad del relato. Los detalles. Estaba en el lugar del tesoro, en el templo, en tal lugar, en tal momento. Y que a pesar de que insistentemente, incansablemente ellos querían prender a Jesús, no podían hacerlo porque la voluntad de Dios no se los permitía, porque aún la hora de Dios o la hora de Jesús no había llegado. Versículo 21. Entonces le dijo de nuevo, yo me voy y me buscaréis y moriréis en vuestros pecados. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Fíjese qué palabra dura. Yo me voy y vosotros moriréis en vuestros pecados. Más adelante lo explico un poco más. Por eso los judíos decían, ¿acaso se va a suicidar? Pues que dice, a donde yo voy vosotros no podéis ir. Ellos no estaban entendiendo qué era lo que Jesús estaba diciendo. Y Jesús le decía, vosotros sois de abajo. ¿Qué significa que vosotros sois de abajo? Vosotros sois de infierno. Ustedes son del infierno y yo soy de arriba del cielo. Fíjese en la acusación o las palabras duras y fuertes que Jesús expresa a estos hombres. Y es que el mensaje de Jesús era perfectamente equilibrado, donde él traía compasión y misericordia en su mensaje, pero al mismo tiempo era un mensaje firme y no era vacilante delante del pecado o de la situación en que esa persona se encontraba. Jesús le dijo claramente, ustedes morirán en sus pecados y ustedes son de abajo, o sea, del infierno, del diablo, y yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo y yo no soy de este mundo. Entonces lo que Jesús estaba diciendo es de que ustedes y yo somos antónimos. Ustedes y yo estamos en caminos completamente diferentes. Ustedes y yo estamos en destinos diferentes. El inicio de ustedes y mi inicio es diferente. La vida de ustedes y mi vida es diferente. Y mi destino final es diferente al de ustedes. ¿Ok? Eso es muy importante porque nos dice claramente de que todos los hombres somos enemigos de Dios y todos los hombres estamos separados de la gracia de Dios y del lugar donde Dios habita. Versículo 24 dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. ¿Ok? Entonces aquí explica un poco mejor esa palabra tan fuerte que aparenta ser una palabra de condenación inmediata. O sea, podría parecer que Jesús los estaba condenando en este momento y que les estaba cerrando a cualquier posibilidad de salvación. Pero aquí se explica mejor. Jesús dice, ustedes van para el infierno, ustedes morirán en sus pecados porque ustedes no creen en lo que yo soy. No es de que estos hombres nacieron para condenación, no es que estos hombres fueron predestinados para ir para el infierno, sino que su camino de condenación se ejecutará si es que ellos no creen que Jesús es el enviado de Dios, que Jesús es el propio Dios. Si eso no es posible en sus vidas, entonces ciertamente ellos morirán en sus pecados e irán al lugar donde tenían que ir. Al igual que nosotros, nuestro lugar
Cuando nacimos, nuestro lugar de destino era la condenación eterna. Nuestro lugar era el infierno. Éramos merecedores, así como esa mujer adúltera, de ser juzgados y de morir. Éramos completamente merecedores cuando nosotros, por la gracia de Dios y por el amor de Dios, nuestros ojos espirituales fueron abiertos y pudimos ver nuestra condición de pecado y vinimos a Jesús en arrepentimiento para que Él transformase nuestras vidas. Pasamos a tener vida eterna y nuestra condición de pecador, de morir en pecado, fue quitada y comenzamos a tener vida. Y la segunda muerte no tiene más poder sobre nosotros. Versículo 25. Entonces le decían, ¿tú quién eres? Jesús le dijo, ¿qué os he estado diciendo desde el principio? O sea, ¿ustedes no entienden? Estoy hablando, estoy enseñando y ustedes no consiguen entender. Tengo mucho que decir y juzgar de vosotros, versículo 26. Pero el que me envió es veraz, o sea, Dios. Y yo, las cosas que oí de él, estas digo al mundo. No comprendieron que les hablaba del Padre, dice el versículo 27. Versículo 28. Por esto Jesús les dijo, cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy, ¿ok? Que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que el Padre, sino que estas cosas hablo del Padre que me enseñó. Cuando levantéis al Hijo del Hombre, ¿qué significa esto? Cuando crucifiquéis al Hijo del Hombre. Acuérdese que esa palabra Hijo del Hombre era la descripción que Jesús más usaba, era la expresión favorita para llamarse a sí mismo. Entonces, cuando levantéis al Hijo del Hombre, cuando lo matéis, cuando lo crucifiquéis, cuando lo llevéis a la cruz, si quieres llamarlo de esa forma, entonces sabréis que yo soy. Esa palabra yo soy, recuérdense que Jesús está hablando y haciendo una conexión con el Antiguo Testamento, con el Dios Padre, con Jehová, con yo soy del Antiguo Testamento que se presentó a Moisés en la zarza ardiente. Y que yo nada hago por mi cuenta. Entonces, cuando Cristo sea crucificado, ahí nosotros podremos ver y entender de que todo lo que Jesús hizo y habló fue del Padre. ¿Por qué? Porque la obra expiatoria será concluida y nuestras vidas podrán ver la luz. Y con eso terminamos el 29 al 30. ¿Ok? Al 30. Dice, y el que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Y con esta última reflexión terminamos el video de hoy, diciendo lo siguiente. Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, Él pasó por situaciones terribles. Él pasó por momentos críticos que seguramente ninguno de nosotros hemos pasado a la misma medida. Él sufrió a manos de los hombres condenación, humillación. Él sufrió también los padecimientos que nuestro cuerpo tiene. Él sintió hambre, él sintió cansancio, él sintió sed. Él supo lo que es sentirse abandonado por amigos. Él supo lo que es sentir que alguien se le acerque por interés. Él supo sentir tristeza cuando sus amigos murieron. Él supo sentir dolor en el corazón cuando vio cómo las personas sufrían. Él lloró por la ciudad donde nació, ver cómo se perdían. Y él, al intentar una y otra vez que se arrepintiesen, ellos rechazaban la gracia de Dios. Él supo muy bien lo que es ser traicionado por un amigo a cambio de un beso. Él supo padecer la tortura
que los soldados romanos ejecutaron sobre sus carnes al apedrear, al castigarlo, al latiguearlo, perdón, a colocarle una corona de espinas de varios centímetros sobre su sien, sobre su mente. Él supo padecer toda la presión del pecado del mundo sobre su espalda. Isaías 53 nos dice que Él era experimentado en dolores y en angustias. Jesús fue un hombre que padeció lo peor que un hombre puede padecer. Y fue levantado sobre una cruz como un criminal, como un miserable, humillado por los hombres, avergonzado por los hombres. El castigo, la ira de Dios que debería haber sido derramada sobre nosotros, Él la experimentó en su carne y en su alma. Lo que quiero decir es que Jesús pasó por lo peor que nadie ha podido pasar sobre esta tierra, y Él ha sentido todo el desagrado de esta vida, todo el sufrimiento de esta vida, todo el padecimiento de esta vida. Él lo vivió en su carne. Pero con todo, Él sabía que Él no estaba solo. Dice: el que me envió, Él está conmigo. Él no me ha dejado solo. Y a pesar de toda esa situación horrorosa que acabé de describir que Jesús pasó, en ningún momento Él sabía que estaba solo, sino que Él sabía que el Padre estaba con Él, porque Él hacía lo que el Padre le agradaba. Lo mismo quiero que nosotros sintamos en nuestro corazón para aquellos que hemos nacido de nuevo, para aquellos que somos hijos de Dios. Si tú que me escuchas no has nacido de nuevo, no has entregado tu vida a Jesucristo aún y no eres hijo de Dios, lamentablemente sí estás solo. Dios no está contigo. Dios está esperándote a que te arrepientas para que te vuelvas un hijo de Dios. Pero si tú ya lo has hecho, quiero que entiendas una vez más y quiero que sepas que no estás solo. A lo mejor estás sufriendo muchísimo, a lo mejor la situación de tu enfermedad, de tu crisis, de tu angustia, a lo mejor tus amigos no te quieren, a lo mejor tu familiar no te quieren, a lo mejor tu matrimonio se ha destrozado, a lo mejor te sientes mal contigo mismo. Tantas cosas que nos puede pasar en la vida y que presionan nuestro corazón hasta la angustia. Si estás pasando por todo esto y realmente eres hijo de Dios, recuerda que todo lo que tú has sentido, Jesús ya lo sintió. Jesús ya lo experimentó. Y Él lo hizo para que tú dejes de sentir eso. Él lo hizo para que tú entiendas que no tienes por qué sentirte solo, no tienes por qué sentirte abandonado, no tienes por qué pensar de que Dios te ha dejado. Yo sé que es un sentimiento muy común que nos ataca cuando estamos en esos momentos tan complicados. Pero recuerda al propio Jesús, recuerda su vida e inspírate. Recuerda sus enseñamientos y aprende con Él, aprendamos con Él de que no estamos solos. Y si Dios nos permite que pasemos por esas situaciones, es porque Él sabe por qué lo hace. Sea porque nosotros lo necesitamos o porque el reino de Dios lo necesitaba. Jesús pasó por todo lo que Él pasó porque el reino de Dios, porque nosotros lo necesitábamos. Entonces Él se agradó en su Padre Dios y dio gracias por todo lo que estaba pasando, porque veía al frente cuál era los frutos que Él iría a cosechar. Coloca tu mente en los frutos que irás a cosechar, en las recompensas que irás a tener en el futuro. No te concentres, no te foques en esta vida, en los padecimientos y en los momentos, pero agrádate en el Señor y en sus promesas, que Él es fiel para poder cumplirlas sobre nuestras vidas. Un día nuestro cuerpo será glorificado, un día nuestro ser entero será redimido y no habrá más tristeza, más dolor, más angustia, más depresión, más enfermedad, y nuestras vidas serán semejantes a la del Hijo del Hombre y podremos verlo cara a cara
y podremos abrazarlo y sentirnos amados en la presencia de Dios y podremos amarlo como Él debe de ser amado. Con estas palabras me despido y le pido a Dios que tengas una semana bendecida debajo de la gracia de Dios. Bendiciones. Chao.